Buenos días, estimados estudiantes. Hoy nos corresponde también compartir información sobre la unidad número 5, aplicaciones de la integral definida a situaciones de la administración y la economía. En este caso estaríamos viendo lo que sería el coeficiente de desigualdad de la curva de Lorenz, en qué consiste, cómo se determina, ¿verdad?, cómo se calcula y cómo se interpreta. Posteriormente estaríamos viendo lo que sería el superávit del consumidor y superávit del productor. Entonces, compartimos pantalla. Correcto. Entonces, tenemos, ¿verdad?, la unidad número 5, integral definida y sus aplicaciones. Estaríamos viendo lo que sería aplicaciones del área entre curvas en la administración y la economía, coeficiente de desigualdad para la distribución de ingresos y el superávit del consumidor y del productor. Coeficiente, vamos a bajar esto porque me está haciendo interferencia. Coeficiente de la desigualdad para la distribución de ingresos, también llamada curva de Lorenz. La curva de Lorenz es una representación gráfica, esta que tenemos aquí, es una representación gráfica de la desigualdad del reparto de los ingresos existentes en un país, un departamento, una provincia. Normalmente se hace el análisis en lo que sería un país. En ella se relaciona el porcentaje acumulado de la población con porcentaje acumulado de la renta que la población, en este caso, recibe. Entonces, en este gráfico, estamos viendo en color rojo, ¿verdad? Esta es la recta de la equidad perfecta. ¿Por qué equidad perfecta? Observe que el 20% de la población recibe, en este punto, el 20% de los ingresos. El 40% de la población recibe el 40% de los ingresos. Y así sucesivamente, el 60% de la población recibe el 60% de los ingresos. Entonces, esta recta trazada en rojo se le llama recta de equidad perfecta. Y se denota, ¿verdad?, por la función, como vemos aquí en estos apuntes, y igual a x. Entonces, la función, en este caso, la función que representa este trazo azul, tiene una separación con respecto a la equidad perfecta. Y lo mismo ocurre para la función que representa este trazo en verde, también tiene una separación, que es el coeficiente de desigualdad que posteriormente calcularemos, con respecto a la equidad perfecta. Mientras más separado esté el trazo de lo que debería ser la equidad perfecta, entonces más desigual es el proceso de repartición, en este caso la población que tiene menor ingreso. Dice, la equidad perfecta de la distribución de ingresos, que es la que está en la línea roja, está representada por la función y igual a x. La función de la equidad perfecta muestra la situación de un país en el que todos y cada uno de los individuos obtienen exactamente el mismo ingreso. Por ejemplo, que era lo que estábamos analizando, ¿sí?, el punto número 1 que está sobre la línea roja, el 60% de la población recibe el 60% de los ingresos totales del país. Continuamos haciendo el análisis, el mismo gráfico. Observe que se muestra también en el gráfico la curva de Lorenz de dos países, el que está en el trazo azul y el que está en el trazo
verde. Con respecto al trazo azul, en el punto 2, observamos que el 60% de la población ahora solo percibe o recibe el 40% de los ingresos. Mientras que en la curva de Lorenz, que está en verde, el punto 3, el 60% de la población recibe apenas el 20% de los ingresos. Realizando la comparación, ¿verdad? Observamos que el territorio representado por la curva azul tiene una distribución de la recta un poco más igualitaria o equitativa que la representada por la curva verde. O sea, que en el país que representa la curva verde, la distribución de ingresos es más desigual, dado que cuanto más próximo esté la curva de Lorenz a la equidad perfecta de distribución, la recta distribución de ese país será más equitativa. Mientras más cerca se encuentre la curva de Lorenz de la equidad perfecta, ya estamos observando que sería más equitativa que en el trazo verde. De esa forma estaríamos interpretando lo que sería el coeficiente de desigualdad de la curva de Lorenz. Pues en general, ¿verdad? Este análisis se observe que está entre 0 y 1, X, ¿verdad? Lo que es la población. Y también está entre 0 y 1 los ingresos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país. Un país. En general, X y Y son fracciones de un todo y que van a estar entre 0 y 1. Y Y es una función ¿de quién? De X. Supondremos que no hay personas que reciban un ingreso 0. De modo que F en 0 igual 0, más aún todo el ingreso recibido, el 100%, los factores, también recibe así F en 1 igual a quién? A 1. Estamos hablando aquí del punto 0, 0 y del punto 1, 1. La desviación de la distribución de ingresos, en este caso, la desviación de la distribución de ingresos real de la equidad perfecta se mide por el grado en que la curva de Lorenz se aparta de esa equidad perfecta. Mientras más separado esté, menos equidad perfecta presente en ese país. Si la curva de Lorenz está cerca de la recta de equidad perfecta, el ingreso está distribuido casi de manera uniforme, mientras que una gran desviación de la línea, ¿verdad?, indica una considerable desigualdad en la distribución. Mientras más separada esté la curva de la equidad perfecta, mayor desigualdad hay en la distribución. Entonces, teniendo en cuenta lo que es el área entre curvas y observando la gráfica que hicimos para análisis de la curva de Lorenz, tenemos que la integral, ¿verdad? Habíamos visto la integral definida desde A hasta B entre dos funciones, sería la función superior de arriba menos la función inferior, o sea, la que está abajo. Tenemos que el área entre la curva de Lorenz y la equidad perfecta que está en la parte de la región sombreada. A continuación vamos a ver. Para calcular este coeficiente de desigualdad, tenemos la fórmula L es igual al duplo de la integral que va desde 0 hasta aquí, hasta 1, que fue donde estaba determinado el gráfico que estábamos analizando anteriormente, de X, porque la equidad perfecta está representada por la función Y igual a X. X, que es la superior, menos F en X, que representa la curva de Lorenz. En donde X, aquí dice, es la equidad perfecta, Y igual a X, y F en X es la ecuación, la función que representa la curva de Lorenz. Entonces, vamos a ver un ejemplo
nos dan, ¿verdad? Suponga que la curva de Lorenz está dada por la función y nos dan la función y igual a 15/17 x al cuadrado más 2/17 de x. Inciso A, hay que graficar. Grafique la curva de Lorenz y la función de equidad perfecta. Para graficar la debemos representar en un mismo plano cartesiano. Segundo inciso, determine el coeficiente de desigualdad, la fórmula que acabamos de ver. Y por último, analizar qué porción del ingreso total de ese país recibe el 20% de las personas más pobres. Recordemos que para graficar lo primero que debemos hacer es tabular. Entonces, como ambas se analizan entre 0 y 1, la tabulación la debemos hacer entre los valores que están entre 0 y 1 de ambas funciones, tanto la equidad perfecta como la ecuación dada, la función dada, porque representa la curva del orden. Aquí, como observa, ¿verdad? Están los valores que se le dan a x desde entre 0 y 1. Y aquí son los valores que vamos obteniendo al sustituir. En este caso estamos tabulando o está tabulada la función que representa la equidad perfecta. Y estos pares ordenados son los que vamos a ir representando en el plano cartesiano. También se sugiere que se seleccione un color para cada uno, un color diferente. Después ubicaremos, ¿verdad?, estos pares ordenados en el plano cartesiano. Lo mismo hacemos, ¿verdad?, la tabulación para la función dada que representa la curva de Lorenz. Y los valores siempre los vamos a obtener, a seleccionar entre 0 y 1. Al sustituir, ¿verdad?, el valor de x al cuadrado, 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, el resultado nos da 0. Esto lo vamos haciendo con la calculadora. Se sustituye el valor de x, 0.1, y obtenemos 0.02. Y así sucesivamente pues vamos realizando los cálculos. Posteriormente, como les decía, ubicamos en el mismo plano cartesiano ambas funciones. Nos quedaría de esta forma. Les recuerdo que el plano cartesiano tiene sus exigencias, ¿verdad? Rectas perpendiculares, lo trabajamos en hojas milimetradas. Observe la equidistancia, ¿verdad? Equidistancia igual distancia tomada para cada eje. Y bueno, representaron aquí la recta de equidad perfecta en azul y la curva de Lorenz en roja. Aquí se le pone su nombre y se le escribe su función. Recta de equidad perfecta en azul y de esa forma. Entonces, lo que vamos a buscar aplicando área es esta región que se sombrea. ¿Ya? ¿Para qué? Para calcular el coeficiente de la desigualdad. ¿Cuánto hay en esa área de separación? Entonces, inciso B, determina el coeficiente de desigualdad. Aplicamos la fórmula, el duplo de la integral que va desde 0 hasta 1 de la recta de equidad perfecta, que es x, y la función que representa la curva de Lorenz. A partir de esta sustitución debemos trabajar, ¿verdad?, observando los cambios de signo. En este caso, al quitar el paréntesis, observe que este signo negativo cambia los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Él está más positivo. Observe, ahora sale negativo. Posteriormente integra, como ya sabemos integrar. La integral de x se le suma 1 al exponente y el resultado se vuelve a poner en el denominador. Nos queda x cuadrado sobre 2. Aquí se mantiene la constante, que es 15/17, integra x a la 2, integra como x a la 3 sobre 3. Lo mismo, mantenemos la constante, integro la función que es x, se le suma 1 al exponente, que me da 2, y ese mismo 2 lo escribe en el denominador. Ya una vez que ha integrado, sigo manteniendo el 2 hasta el final afuera, aplico el teorema fundamental del cálculo, que dice que sustituyo primero para el límite superior, en este caso que es 1,
y posteriormente se sustituye para el límite inferior, que en este caso es 0. Al efectuar todo este término, nos da 0. Entonces lo que hacemos es calcular, haciendo uso de la calculadora, 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, 234 al cuadrado es 1, y este que me dio 0, 0. Efectúa esta operación de fracciones y nos queda 5/34. Puede simplificar el 2 con 34, resultado final 5/17. Buscando su equivalente en decimales nos da 0.2941. Entonces debemos dar respuesta literal. Esta es la desviación de la distribución de ingresos real de la equidad perfecta. Lo que debía ser la equidad perfecta tiene una desviación de ¿cuánto? De un 29.41%. Ese es el inciso B, que era lo que nos pedía. Vamos a ver el inciso C, que nos está preguntando qué porción del ingreso total recibe el 20% de las personas más pobres. Entonces sustituimos en esa función que representa la curva de Lore ese 20%, que simplemente es 0.2, sustituye en la función, te da como resultado 0.0588. Al expresarlo en porcentaje, nos queda un 5.88%, que significa que el 20% de estas personas con los ingresos más bajos solo recibe del ingreso total de un país el 5%. El coeficiente de desigualdad siempre está entre 0 y 1. Es evidente por su definición geométrica, o sea, la gráfica que estuvimos observando, que cuando el coeficiente es 0, el ingreso está distribuido de manera uniformemente perfecta. Entre más cerca esté de 1, mayor será la desigualdad de la distribución de ingresos. Vamos ahora a trabajar, a analizar lo que sería el tema 6, que trabaja el superávit del consumidor y el superávit del productor. Entonces dice que la función P, está en función de los artículos Q, es la función de la demanda. Y la función P, que es precio, en función también del artículo Q, es la función de oferta. En este gráfico, ¿verdad?, tenemos el plano cartesiano que relaciona artículos Q, ¿verdad?, con precio P. Ahora, la demanda es decreciente, función de la demanda, que somos nosotros, las personas, los consumidores, los que demandamos. Y la oferta, quien ofrece, son los productores. Ellos constantemente se las están ingeniando para que esa oferta sea cada vez más creciente y poder retener o aumentar lo que sería la demanda en sus clientes. Entonces observemos que este punto que está aquí, X sub 0, P sub 0, se le llama punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque es donde coincide la oferta con la demanda. O sea, todo lo que se ofertó fue demandado. Se llama punto de equilibrio y este tiene su precio de equilibrio de mercado. Entonces, en la parte superior de esa línea que representa el equilibrio de mercado, están los consumidores, excedente del consumidor, que le corresponde la función de demanda. Por debajo de esta línea de equilibrio de mercado, tenemos a los productores, que son los que ofrecen, le corresponde la función de oferta. Entonces, por encima tenemos el superávit del consumidor, después graficamos y sombreamos, y por debajo del equilibrio de mercado está el superávit del productor. En general, la función de demanda es una función decreciente, como habíamos analizado, indicando que los consumidores dejarán de comprar
si el precio aumenta. Por otro lado, la función de oferta, por lo general, es una función siempre es creciente porque los productores con todo gusto proveerán más si consiguen precios más altos. El punto de Q sub 0, P sub 0, en el que las funciones se intersectan, pues se le llama punto de equilibrio, donde la oferta coincide con la demanda. P sub 0 es el precio por unidad que los consumidores comprarán la misma cantidad Q sub 0 de un producto que los productores desean vender a ese precio. En resumen, P sub 0 es el precio en el que se presenta estabilidad en la relación productor-consumidor. Excedente o superávit del consumidor. Observe, como ya habíamos analizado, que se señala en la parte superior. Está relacionado ¿con quién? Con la demanda, que es decreciente. ¿Ve? Observe, se encuentra por encima del precio de equilibrio de mercado. Cuando estemos graficando en un mismo plano cartesiano, debemos saber identificar y sombrear cada una de las regiones que corresponden. Entonces, el área sombreada, vamos a regresar, ¿no? El área sombreada del excedente del consumidor o superávit, también como se le llama, del consumidor, la calculamos, ¿verdad? Como la integral desde 0 hasta Q sub 0. ¿De quién? De la función superior, en este caso, la función superior es la función de demanda, menos la función inferior, que está dada por la recta de equilibrio de mercado, que es P sub 0. Así se calcula lo que sería el superávit del consumidor. Veámoslos aquí. Aquí está la fórmula. ¿Ve? Integral desde A hasta B. A es 0, B es Q sub 0. Función de arriba menos la función de abajo, donde la función de arriba es la función de demanda y la función de abajo es P igual a P sub 0, que es el equilibrio de mercado. Y aquí tenemos la fórmula o lo que debemos aplicar. Excedente del consumidor, también llamado superávit del consumidor, es integral desde 0 hasta Q sub 0 de la función de demanda menos el precio de equilibrio de mercado. Ahora, el excedente del productor, ya habíamos analizado que es el que está asociado a la función de oferta. También aplicamos el área utilizando la integral definida. ¿Ve? ¿De quién? Área sería igual a la integral desde 0 hasta Q sub 0. En este caso, la función superior es P igual a P sub 0, precio de equilibrio de mercado, menos la función inferior o de abajo, que es simplemente la función de oferta. Entonces, la fórmula nos quedaría excedente del productor o superávit del productor es la integral que va desde 0 hasta Q sub 0 de la función superior, en este caso es P sub 0, precio de equilibrio de mercado, menos la función de oferta. Entonces, analicemos un ejemplo con todos sus elementos. Dice, suponga que el precio en dólares de las toneladas de hojuelas de avena está dada por esta función, precio, y esta es la función de demanda. Ellos ponen la D de demanda, pero también debemos observar que es una ecuación cuadrática. Además, la función, suponemos que la función, esta que nos dan aquí, que también es cuadrática, del precio en dólares, pues representa la oferta. Pero también debemos hacer el análisis observando la ecuación en este caso. Esta es una ecuación cuadrática con coeficiente negativo. Quiere decir que su parábola abre hacia abajo. Por tanto, como es decreciente en ese sentido,
lo que tenemos es la función de ¿quién? De demanda, siempre es decreciente. Si observa esta función cuadrática, el coeficiente del término cuadrático es positivo. Entonces, en este caso, ella es creciente. Grafique ambas funciones. Tengo que graficar, pero para graficar debo de tener lo que serían los límites de integración o tenemos que buscarlo. No tenemos el punto de equilibrio. Entonces, para poder graficar, lo primero que debemos hacer es encontrar, calcular ese punto de equilibrio. Recordemos que el equilibrio se establece cuando lo que sería la oferta igual a la demanda o viceversa, la demanda igual a la oferta. Primer paso, buscar ese precio, esas unidades, punto de equilibrio. Después, bueno, lo graficamos y señalamos en el gráfico dónde está ese punto de equilibrio. Sombreamos qué parte corresponde al excedente del productor, qué parte corresponde al excedente del consumidor. Se sugiere utilizar diferentes colores. Y por último, pues calculamos el ahorro de cada uno de los productores en este caso y de los consumidores. Primer paso, ¿verdad? Para elaborar el gráfico, aquí observe que igualamos las funciones. Se igualan las funciones, la función de demanda y la función de oferta. Como es una función cuadrática, ¿verdad? Recuerde que para resolver la cuadrática tenemos que igualarla a 0. Posteriormente, de esta cantidad de términos, 5 términos, que obtenemos 3 términos. ¿Por qué? Porque se reducen términos semejantes. Menos q cuadrado menos q cuadrado me queda menos 3q cuadrado, 20q negativo y 10q negativo me queda menos 30q y más 900. Ahora, esta ecuación cuadrática en su material, ¿ve? Está resuelta usando fórmula general. También puede resolverla aplicando lo que sería la factorización. En este caso puede aplicar los números pares, después resuelves el trinomio y en ese procedimiento se obtienen dos valores, Q igual a menos 30 y Q igual a 15. Ahora, se intersecta la demanda y la oferta. ¿En quién? En 15 toneladas de hojuelas de avena. ¿Por qué no tomar la negativa? Porque está aplicada ya a situaciones sociales. Entonces, estas toneladas de hojuelas de avena o se derramó o se perdió, se mojó, etc. Entonces, las que tomamos son las positivas para nuestro ejercicio. Entonces, tenemos que para elaborar la tabulación, tomamos los valores entre 0 y ¿quién? Y 15. Aquí se está sustituyendo en la función de demanda, sustituye donde está Q, 0, haciendo uso de la calculadora, y estos son los valores que se van obteniendo. Lo mismo para la función de oferta, entre 0 y 15. En este caso decidieron tomar de 5 en 5, 0, 5, 10, 15, 20. Ahora, ambas funciones se representan en un mismo plano cartesiano, incluyendo el precio de equilibrio del mercado. Se señala el punto de equilibrio, observe que esta es la función de demanda, la negra aquí escrita, la que está en celeste, y en roja la función de oferta. Cada una de las áreas se debe sombrear con diferentes colores, ¿verdad? Y posteriormente se procede a calcularla, que es lo que tenemos aquí estableciendo en estado comparativo, ¿verdad? Excedente del consumidor, excedente del productor. Como es el consumidor, se le asocia la demanda. De arriba menos la de abajo. El precio es 3.75 y Q es 15, entonces sería integral de 0 a 15 de la función de demanda menos los 375. En el caso de los productores, pues la función de arriba es el precio de equilibrio, que es 3.75, menos la función de oferta. Observe que al quitar el paréntesis, este signo negativo afecta a los términos que están dentro del
paréntesis. Al quitar este paréntesis, pues no se afecta porque este paréntesis de delante tiene un signo positivo. Bueno, aquí ya se efectúan los, se integra, luego se sustituye para límite superior menos límite inferior y nos da que el excedente del consumidor es $4.500. Dice que es la ganancia total de los consumidores que están dispuestos a pagar más que el precio de equilibrio del mercado, que en este caso es de $375. Y bueno, se integra, sustituimos para el superior, menos sustituimos para el inferior, y como resultado nos da 3.375, que es la ganancia total de los productores que están dispuestos a vender aún por debajo del precio de equilibrio de mercado. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo. Le corresponde entonces enriquecer, seguir las orientaciones que están dadas en su aula virtual, y realizar las actividades de la semana. Con respecto a lo que sería la maximización con respecto al tiempo, deben ver lo que los procedimientos aplicados paso a paso en los ejemplos desarrollados en su material. Eso es todo. Siempre bendiciones y éxitos.